Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Verdad a Voces, un legado para la no repetición. Bienvenidos, yo soy Diana Gil, esto es W Radio Digital y esto es Verdad a Voces. En abril del año 2017, como parte del cumplimiento del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, nació la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Una entidad que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno, que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad. Hoy, 5 años después, estamos en la recta final del trabajo de esta comisión, por lo que hemos creado este espacio que en principio busca dar un contexto de lo que fueron estos años de trabajo y que posteriormente, con el informe en la mano, explorará cada uno de los capítulos del informe final que recogerá las voces de víctimas y victimarios del conflicto armado colombiano, para aportar a la construcción de la memoria histórica del país. Bienvenidos. Este ABC de cómo funciona la Comisión de la Verdad y de qué encontraremos en el informe final, lo haremos de la mano de algunos de los comisionados e investigadores que durante estos programas nos explicarán el detrás de cámaras de este legado. Hoy nos acompaña Alejandro Castillejo, uno de estos comisionados, doctor en antropología de la New School for Social Research y tiene un postdoctorado en estudios sociales de la ley en la Universidad Humboldt, en cooperación con el Instituto de Estudios Avanzados de Berlín. Doctor Castillejo, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti, a la W, muy contento de estar acá, de poder conversar tranquilamente sobre temas que son de interés para el país, por supuesto. Comisionado, me gustaría que empezáramos contándole a los colombianos hoy, en esta fecha, en esta recta final, ¿cuál es el balance que usted hace de estos 5 años? La Comisión de la Verdad en Colombia es una institución grande que ha hecho un esfuerzo también monumental de integrar y sumar una gran cantidad de datos, información y cosas. Yo creo que como toda comisión de verdad es un proceso de investigación que se sustenta sobre unos principios, sobre unos valores, sobre unos conceptos, sobre una serie de cosas, y a mí me parece que hemos hecho el esfuerzo que incluso humanamente hemos podido lograr y que ha tratado de integrar, por supuesto, todas las perspectivas que hay en Colombia sobre el conflicto armado en general, ¿no? Y sobre las violencias también. Yo me siento personalmente tranquilo, me siento incluso feliz, debo decirlo también, y me parece que, bueno, como tú dices, una recta final que ha costado, que ha traído cosas maravillosas y que ha traído también discusiones y debates fascinantes e interesantes. Comisionado, estas historias normalmente no están en las principales ciudades, sino en sitios muy apartados del país. Cuéntenos un poco cómo fue este recorrido para escuchar las voces de los diferentes colombianos víctimas de la guerra en estos lugares tan apartados. Pues bueno, yo creo que para comenzar, digamos, la comisión se propuso efectivamente el esfuerzo de escuchar la mayor cantidad de gente que pueda. Sobra decir que en un universo de víctimas en Colombia tan gigantesco, pues eso era de por sí ya quijotesco, pero igual nosotros hicimos un despliegue territorial, ideamos una serie de procesos de investigación y de escucha específicos, pensamos a fondo qué quiere decir escuchar, que ha sido como mi gran reflexión dentro de la comisión. Y yo creo que con un esfuerzo de una serie de equipos a lo largo de estos 4 años, me parece que hicimos desde montarnos en canoas muy lejos, caminar montañas, localizarnos en las ciudades con las casas de la verdad, bueno, todo un despliegue que comienza muy tempranamente desde la comisión, ¿no? Y pues al final de cuentas, pues también del cómo se hacen las cosas, del cómo se conversa, de cómo se pregunta, bueno, una cantidad de elementos que uno podría, digamos, circunscribir dentro del proceso de investigación. Hemos tratado, digamos, de trasegar el país, y yo creo que eso, para un país tan complejo como este, tan grande en términos territoriales y tan distintos, me parece que ya eso de por sí es una gran conclusión, si se puede llamar así, ¿no? Algo muy poderoso.
Una gran hazaña, sin duda, comisionado. Bueno, una de las historias que podemos escuchar, lamentablemente, pues es el reclutamiento a menores. ¿Qué le han contado esas personas que hoy en día ya son adultos? Bueno, la comisión tiene un abanico de historias efectivamente que tienen que ver sobre reclutamiento. Yo creo que ahí lo importante es tratar de entender efectivamente los contextos, las situaciones específicas. Creo que particularmente en el volumen de testimonios que edité para la comisión y para el informe final, creo que hemos puesto un resaltar, si se quiere, de cómo violencias específicas, sea reclutamiento, sea desaparición, sea cualquiera de las 17 formas de violencias que la comisión ha investigado, pone un acento efectivamente en las condiciones cotidianas, en las circunstancias, en los contextos, en los efectos, en los impactos que ha tenido para generaciones enteras, porque en últimas la guerra en Colombia ha sido peleada por jóvenes y ha sido peleada por niños que han sido arrastrados dentro de todo esto, ¿no? Y me parece que poner un acento dentro de eso, de esas circunstancias y esos efectos, pues ha sido uno de los grandes esfuerzos efectivamente de la SEP. Sin duda, comisionado. Bueno, fueron muchos los encuentros regionales que se hicieron, que hizo la comisión durante estos 5 años de arduo trabajo. Uno de ellos fue en la ciudad de Medellín. Entonces, allí llegaron víctimas de las regiones y quiero compartirle a usted, comisionado, que obviamente usted ya conoce estos casos, y a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora, un caso muy especial, y es el testimonio de Alejandra. Ya tenía 9 años cuando el ejército acampó al lado de la escuela. Jugábamos microfútbol con ellos y nos daban dulces. Nos preguntaban a quién mirábamos que no fuera de la vereda. Y también nos pedían que les dijéramos con quiénes se encontraban, qué hablaban, qué hacían. Que nos darían muchos dulces solo por decirles qué sabíamos. Así duraron 8 días y de un momento a otro se desaparecieron. A los 3 días llegaron a casa unos hombres encapuchados. Llamaron a mi mamá y le dijeron que contara qué sabía de la guerrilla. Tenían fusiles y pistolas, eran 5 hombres. Yo reconocí la voz de uno de ellos. Recuerdo sus apellidos, pero no los diré en público. Le dije al soldado tal, por favor, no nos vayan a matar, que nosotros no hemos hecho nada. Me pegó una patada en el estómago. Solo recuerdo eso. Cuando desperté, mi mamá me tenía en la cama y me decía que no me fuera a morir. Para respirar me dolía todo. Ella trajo hierbas y con una señora me cuidaban, porque ellos no podían llevarme al médico, menos contarle a alguien lo que había pasado, porque nos mataban a todos. Así que me curé con hierbas. Comisionado, historias como las de Alejandra hay muchísimas, desafortunadamente, en nuestro país. ¿Qué le cuentan los miembros a usted del conflicto armado sobre estos menores que perdieron su infancia durante este reclutamiento? Pues bueno, yo creo que hay un sentimiento muy grande de vergüenza, me parece a mí. Hay un sentimiento en donde por más explicaciones que uno trate de dar, por más incluso hasta a veces justificaciones que uno trate de dar, pues realmente la experiencia de mucha gente, la experiencia de muchos niños tiene que producirnos, y creo que ha producido efectivamente mucha vergüenza. Yo veo en las palabras en las palabras y en el video que tú acabas de efectivamente mostrar, en el que yo no estuve, entre otras cosas, veo una profunda valentía de la gente que habla y testimonia frente al público, porque una cosa es en todo caso el testimoniar y el contar una historia desgarradora y una historia de vejaciones corporales y vejaciones humanas frente a una entrevistadora en privado, y otra cosa muy distinta es salir al escenario público en una especie de ritual también, diría yo, de todo esto. Por eso yo veo ahí es una profunda valentía, ¿no? Y también aquellos que son responsables de cosas, pues tener que enfrentarse
de todos modos a que la gente le diga en los ojos y en la cara finalmente qué fue lo que pasó, para tratar de derrumbar un poco, si se quiere, a veces muchas justificaciones o a veces pseudoexplicaciones también de lo que implicó eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir en últimas infligir dolor a otros? Y yo creo que ese es uno de los, si se quiere, uno de los aprendizajes también de la comisión, ¿no? Lo que significa testimoniar y tener que enfrentar las palabras de quien uno o a quien uno efectivamente infligió ese dolor. Me parece muy tremendo y yo creo que eso ha ayudado precisamente a derrumbar un poco de cosas y a tratar de reconstruir también desde ahí, ¿no? Si no se reconocen esos dolores, si no se reconoce que uno incluso, por supuesto, se equivocó o que uno cometió un crimen, yo creo que no hay reconstrucción tampoco, no hay, ¿no? La herida en todo caso tiene que verse, me parece a mí. Doctor, sin duda una palabra clave acá sería contrastar o contraste. ¿Cómo fue su experiencia al oír estas voces de la verdad de diferentes bandos o desde las dos posiciones, por decirlo así? Pues mira, yo diría que primero la SEB es una indagación, entre otras, histórica también, que funciona con una serie de fuentes que son distintas. Algunas de estas fuentes son fuentes testimoniales, algunas de estas fuentes son también archivísticas, históricas, interpretaciones de otros. Yo creo que yo creo que la experiencia personal, más que la experiencia de la SED, me parece fundamental precisamente descubrir cómo hay versiones distintas de las cosas y cómo en última instancia también uno podría decir que el relato histórico y el relato de la gente es una especie de intersección, ¿no? Una intersección entre la experiencia vital de cada persona, de cada ser humano, incluso las propias explicaciones que uno se da para muchas cosas y los procesos propiamente históricos y sociales mucho más grandes. Entonces yo creo que el testimonio, incluso cuando es de gente que fue armada, gente que estuvo en medio de la guerra, es una intersección precisamente de esas dos cosas, ¿no? Una intersección entre lo personal y una intersección entre lo histórico. Por supuesto, el esfuerzo de la comisión ha sido tratar de extraer todo eso para tratar de contrastar, como dices tú, para tratar de darle un contexto específico a todos esos eventos en el medio de la guerra. Y me parece que ahí lo que funciona son múltiples archivos, múltiples fuentes, múltiples cosas para tratar de construir un relato, si se quiere, una historia balanceada de las cosas, incluyendo, por supuesto, aquellos que estuvieron en medio de la guerra y que son responsables de cosas específicas. Doctor, usted que ha escuchado tantos relatos y que ha visto estas historias de primera mano, las ha escuchado, sin duda algo muy desgarrador dentro de todo este contexto es la pérdida de los hijos, de sus madres cuando pierden a sus hijos. ¿Usted cree que ha servido de algo este reconocimiento, el escuchar sus voces para poder llevar de alguna forma una pérdida tan dolorosa? Pues yo diría que hay una historia incluso hasta personal, porque recuerdo en alguna ocasión en un texto biográfico que yo había escrito por ahí, que tenía que ver con mi casa y con mi familia. Recuerdo que después de haber terminado esa especie de testimonio personal conmigo mismo, alguien me dijo, no, eso que usted está contando en ese texto nunca pasó. Yo recuerdo muchísimo la sensación de desamparo que tuve, que es una cosa microscópica en todo caso, la sensación de desamparo y de negación que tuvo. Yo pienso que una sociedad, en cierta forma, si no se obliga a escuchar, si no reconoce al otro a través de lo que dice, de su voz, de su historia, sencillamente es imposible reconstruir y creo yo que es indispensable eso. Creo que en Colombia, te lo digo muy sinceramente, en Colombia, quizás por efectos de nuestros debates sobre memoria histórica, hemos estado muy acostumbrados y pensamos que ya hemos oído lo suficiente. Nunca vamos a oír lo suficiente en todo caso sobre lo que ha pasado en este país, pero indudablemente ha sido central, no solo lo que hizo la SED, sino lo que la SED, entre otras cosas, recoge de 20 años de trabajo sobre memoria, por ejemplo, y a mí me parece central. Es decir, nosotros no podemos construir una sociedad sobre la base del silencio o el silenciamiento o sobre incluso el negacionismo también, y creo yo que uno de los pilares centrales de todo eso es aprender a escuchar en profundidad lo que a muchas personas les pasaron e incluso sigue pasando todavía. Verdad a Voces se llama este programa comisionado y nos encanta poder de alguna manera
pues transmitir todas estas voces llenas de su verdad. Hay un tema también bien importante a tratar y es el tema de los desaparecidos. Comisionado, ¿usted cree que ayuda en algo? ¿Es de alguna manera un tipo de bálsamo para las personas que han tenido familiares desaparecidos el poder contar su historia y que su relato sea escuchado? Llamarle bálsamo, pero sí le llamaría un acto de reconocimiento. Es decir, lo que trataría de decir es que en el escenario de una transición, el reconocimiento del dolor infligido como el dolor sentido es un pilar fundamental de la reconstrucción, indistintamente del tipo de, digamos, de violencia que una familia o una persona haya podido sufrir. Y por supuesto hay victimizaciones y violencias mucho más profundas y hondas, con complejidades muy distintas. A mí me parece que en el caso de la desaparición, con mayor razón, que es un acto de, digamos, de silenciamiento definitivo y totalizante, que por supuesto no puede quedarse en la oscuridad del silencio, y en ese sentido, pues, insisto, no sé si es un bálsamo, pero sí es un acto de reconocimiento de la gente que me parece para ellas mismas, para las víctimas y para los familiares en general, que es central. Entonces, es romper un poco. Yo creo que para mí personalmente la guerra tiene tres efectos, y yo centro, digamos, el trabajo de la comisión ahí, digamos, un poco a título de mi propio lenguaje, ¿no? Para mí los tres efectos de la violencia son, uno, las rupturas que la violencia produce, las rupturas de los cuerpos, las rupturas de los territorios, las rupturas del tiempo. La violencia también produce ausencias, hay una masividad de la ausencia por efectos de la masacre, la muerte, la ausencia de la gente, las ausencias de las relaciones. Y por supuesto, en el medio de la guerra, el lenguaje, las palabras se vuelven también mecanismos de violencia. Yo creo que cualquier cosa que rompa esas tres cosas, para usar una metáfora curiosa, que cuestione esos poderes, que cuestione el poder de romper cuerpos, que cuestione el poder del lenguaje, me parece fundamental, insisto, y en eso las voces de las personas son absolutamente centrales desde todos lados, me parece a mí. ¿Se podría decir de alguna forma, comisionado, que el hecho de ellos poder relatar su historia, contar su verdad, hace que no se sientan ignorados, y esto ayude un poco a no guardar tanto rencor, a tal vez de alguna manera perdonar, aunque pareciera un acto imposible cuando ocurre pues algún hecho como este? Creo que, para ponerlo en otros términos, socializar el dolor es importante. Cuando uno siente que debe ser así, porque eso no es una obligación tampoco. He conocido mucha gente que prefiere, que también encuentre en el silencio también una forma digna, pero pienso yo que en general socializar el dolor, socializar, incluso me atrevería a decir la esperanza. Yo creo que a nosotros nos falta una reflexión mucho más profunda sobre la esperanza. Me parece central también esa socialización del dolor, porque yo creo que incluso nos permite una noción y una visión de la herida, de la cicatriz y del sufrimiento de manera colectiva, no solamente en términos de una persona, sino lo que nosotros como nación, por ejemplo, podríamos en última instancia construir. Y esto lo digo porque también creo que hay una dimensión, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, y creo que en eso la comisión es muy importante, hay una dimensión constructiva del sufrimiento. Si bien es cierto, y no quiero ni mucho menos exagerar la cosa, pero si bien es cierto, el sufrimiento rompe gente, como estaba diciendo yo ahora, o es el efecto de la ruptura de los seres humanos y sus relaciones, también hay que decir que en el proceso de violencia, cuando pasa el tiempo, cuando se van construyendo cosas, el dolor también junta, se crean organizaciones, se crean cosas, se crean comunidades, y eso también es una forma de construir país y de construir nación. Sin duda, completamente de acuerdo con usted, comisionado. Y bueno, esto es Verdad a Voces, así que ahora los invito a que escuchemos a Vilma. Esto ocurrió en el marco de los encuentros por la verdad de la comisión. Esto sucedió en Toluviejo, al norte del departamento de Sucre, donde Vilma y su esposo pues nos contaron su historia. Estoy aquí porque cuando mío se desapareció, yo me encontraba trabajando en la calle Tolú. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que miro es la cama. No lo encontré. Le dije, Bisbania, ¿dónde está John? Ya me dijo, salió para la calle. ¿No te dijo para dónde? Me dijo, no.
Su papá no estaba en la casa, estaba sin Cincelejo. Mi hijo se lo llevaron engañadamente a trabajar en una finca en San Pues. No, yo no sé por qué se llevaron mis hijos, a nuestros hijos, porque ahí voy a aumentar a todos los hijos de las compañeras. Porque esos niños no eran malos, no eran nada. Esos niños eran muy amables con todo el mundo, cariñosos, risueños. Hoy en día yo estoy aquí porque me siento con el corazón destrozado, porque me quitaron un pedacito de mi corazón. Para mí diciembre no lo hay. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo del 31 de diciembre, que él es el primero que me buscaba para darme el feliz año. Hoy en día, no me da el feliz año. Los demás hijos, sí. Para mí ese 31 de diciembre es muy difícil. Que yo no vea a mi hijo cuando venga a correr a darme feliz año. No lo veo, porque ya son 14 años que mi hijo tiene de ver en esas situaciones que estos hijos salen a correr, a dar el feliz año a su papá, a sus hermanos, a su madre, que es lo más importante de uno, perder un hijo de esa manera, de quitárselo, de arrebatárselo de las manos. No, yo no estoy contenta con eso, no, porque para mí es muy increíble como el sol que se va y viene y sale, no. Para mí es muy increíble que yo no vea a mi hijo el 24 y el 31 de diciembre. Esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos, intentar explicar las causas que dieron origen al conflicto, poner la lupa en los daños causados a la democracia, profundizar en el análisis del paramilitarismo, el despojo de tierras y el narcotráfico y sobre todo mostrar las acciones positivas realizadas por las comunidades y las instituciones para superar los impactos del conflicto constituyen el mandato de la Comisión de la Verdad. Y esto me lleva a preguntarle una cosa, comisionado. ¿Cómo este informe que van a entregar el 28 de junio va a contribuir a la construcción de la paz, de una paz estable y duradera? Pues ahí, retomando quizás algunas cosas que ya había dicho, yo creo que hay dos para mí centrales. La primera es el esfuerzo de indagación y explicación, como lo acabas tú de mencionar con algunos de los temas que aparecerán en el informe. Me parece que el esfuerzo de síntesis, de recoger, de tratar de entender y de explicar, de tratar de hacer una indagación del pasado, me parece importante para poder, como se dice, tratar de continuar en otras condiciones distintas para que cosas que sucedieron no se repitan, violencias que se dieron no se repitan. Y esto pues no visto de una manera naif ni mucho menos por el estilo, ¿no? Porque hay violencias que continúan. Y el otro asunto que es algo de lo que también pues habías preguntado antes, ¿cómo se puede construir país? ¿Qué es la paz exactamente si nosotros no reconocemos el dolor sentido y el dolor infligido? Me parece que en esa tensión entre indagación y reconocimiento se encuentran algunos de los pilares de una idea de paz también, ¿no? Lógicamente, tratando de indagar en sus causas, por supuesto, en sus dimensiones sociales y demás, en su dimensión propiamente sociológica, pero también en la dimensión moral y ética que implica a escuchar al otro. Para mí eso es lo que circunscribe todo mi trabajo en la Comisión de la Verdad realmente. Importante, comisionado. Bueno, y también hemos hablado hace un rato de socializar este dolor y sin duda, pues esto es un gran paso para la paz que todos queremos. Pero, ¿cómo poder nosotros contribuir desde nuestros lugares para esta paz duradera, para esta paz para todos los colombianos sin importar el rincón desde donde estén? Pues yo diría que por una parte, esa es una tremenda pregunta, yo diría que por una parte, pues entender que
que los productos, los informes, los elementos que el legado en general que la comisión deja a la sociedad es un proceso de largo tiempo en su integración y en su socialización, ¿no? Yo creo que el simple hecho de poder abrir estas conversaciones, nosotros lo que aspiramos también es a poder abrir diálogos en torno a temas que son complejos, me parece que es el elemento central de esto, ¿no? Desde las regiones, desde los lugares, desde muchos sitios, poder hablar, poder conversar francamente sobre muchos de los temas que están ahí, ¿no? Para precisamente poder construir país. Me parece a mí que el reto que tenemos, por supuesto, como sociedad, como ha pasado en otras sociedades, y yo he tenido la fortuna de poder investigar y trabajar en otros procesos de esto, siempre es que estas apropiaciones y estas socializaciones de los conocimientos, los relatos, las verdades, los testimonios y todo esto toma tiempo. Las sociedades también reaccionan contra eso o también pueden ser empáticas, son procesos sociales que son complejos. A veces uno pensaría que la reconciliación, lo que reconciliación quiere decir, porque es un término que en todo caso tiene muchas definiciones, eso que llamamos reconciliar, que es juntar sociedades que han estado fragmentadas, son procesos de tiempo y creo yo que, insisto, conociendo otros contextos, depende mucho de la política futura realmente, de quién se apropie de esto, de cómo institucionalmente se apropie. Me parece que, y en la medida en que eso se haga, podemos estar hablando quizás de pases territoriales y de apropiaciones también territoriales, una especie de conversación entre el gran Estado y el mundo chiquito, pequeño y cotidiano de las personas. En esa juntanza de esas dos es que se configura la posibilidad precisamente del porvenir, a mi modo de ver. Comisionado Alejandro Castillejo, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted definitivamente no solamente nos da una voz de esperanza en esta entrevista, sino con su trabajo y con el que, por supuesto, toda la comisión ha hecho. Conocer la verdad y reconocer el dolor causado es una herramienta transformadora. Así lo cuenta Óscar Montealegre, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Escuchemos la voz de Óscar. Vamos a luchar en contra de las personas que asesinaron a tus papás. No lo pensé ni un minuto. Nada, no sabía que era la guerra, no sabía que era el monte, no sabía absolutamente nada y me fui. Que llegué a ser comandante de unas estructuras en el sur de Bolívar y segundo de Rodrigo Pérez Alzate, para la época era Julián Bolívar, y llegué a manejar casi 1.200 hombres. Darle gracias primero a Dios y a la comisión porque estos eventos son necesarios y son necesarios no solo para las víctimas, sino también para nosotros. Esto nos ayuda a sanar, estar enfrente de las víctimas y ver el dolor que hemos causado en ellas, no solo por lo que pudo haberle pasado a cada uno de ellos, sino lo que pasa en su entorno familiar, y escuchar esas historias es lo que ayuda a varias circunstancias. Primero, nos ayuda a sanar. Segundo, nos ayuda a entender el flagelo de la guerra, el daño causado. Pero adicionalmente es lo que te motiva a no volver a cometer este tipo de acciones y daños en contra de la sociedad. Entonces, estar ahí y ver a todos estos jóvenes que de una u otra forma no son el futuro, sino ya el presente del país, te anima a seguir trabajando, y son desde estos espacios, desde la comisión, que nos incentiva y nos anima a seguir trabajando en estos territorios donde desafortunadamente hicimos daño. Lo que es el conflicto armado, lo que ocurre en su entorno, que estar en un grupo armado o estar en el conflicto no deja nada positivo, y contárselo a ellos con experiencias vividas es muy interesante, es muy bonito. Yo siempre he dicho que en mi caso, si yo hubiese escuchado uno de estos testimonios, tal vez me hubiese tomado el tiempo de pensar en ingresar o no a un grupo armado, porque en mi caso, al haber sido víctima, había mucho resentimiento, mucha rabia, mucho rencor, mucho odio. Pero cuando uno escucha estos testimonios, se da cuenta de que tal vez hay otra opción.
El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición será un aporte a la verdad y no desconoce otras visiones del conflicto. Una gran herramienta que contrasta perspectivas para explicar por qué nuestro país cayó en el barranco de la guerra. Por eso, en el próximo episodio hablaremos con la persona encargada de liderar la investigación que compone este informe, quien nos contará cómo fue la experiencia de su recorrido por el territorio colombiano, escuchando las voces que construyen lo que será este legado para la no repetición. Recuerden que este programa es de ustedes, pueden dejar sus comentarios a través de las diferentes redes sociales de W Radio. Recuerden que esto es Verdad a Voces. Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Verdad a Voces, un legado para la no repetición.